Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando del reflujo del lactante, qué hacer para evitarlo, qué indica que ya no es normal y cómo diferenciarlo del vómito ocasionado por enfermedad. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Puede suceder con relativa frecuencia que tu bebé presente un episodio de vómito al terminar su alimentación o regurgitación de la leche que ha consumido. Sin embargo, cuando esto ocurre varias veces al día, se convierte en un motivo de preocupación. Como madres no sabemos si se trata de algo normal o si debe ser causa de consulta. Nos inquieta que nuestro bebé no se esté nutriendo bien y que esta situación sea el inicio de un padecimiento grave. Es por esta razón que hoy hablaremos del reflujo gastroesofágico fisiológico, una condición que vale la pena que conozcas. ¿Cómo saber si el vómito es causado por enfermedad? El vómito con los síntomas que lo acompañan: náuseas, arcadas, fiebre, cambios en el hábito intestinal, diarrea o estreñimiento, junto con somnolencia, decaimiento, irritabilidad. O por su contenido: sangre, flemas, material verdoso o amarillento. Tiene muchas veces un componente de enfermedad. Mientras que el reflujo gastroesofágico, que se considera fisiológico, no afecta el estado nutricional, el estado emocional o causa síntomas respiratorios en tu bebé. Si bien puede darse de recién nacido, es hacia los 4 a 5 meses de edad cuando se hace más notorio al presentar 4 o más episodios al día. Es usual que después de comer los bebés muy pequeños y los prematuros devuelvan una pequeña cantidad de leche de manera involuntaria y sin esfuerzo, un episodio que dura menos de 3 minutos. Debido a la inmadurez de la unión del esófago y el estómago, una situación que se resolverá entre los 12 y 14 meses de edad. ¿Qué síntomas sugieren que el reflujo ya no es normal? Los episodios de vómito han ido en aumento, en ocasiones este ha sido explosivo y abundante, con regurgitación, rumiación y presencia de dolor abdominal. El bebé ha presentado infecciones respiratorias a repetición, infecciones de oído, tos persistente, le silba el pecho, se le ha diagnosticado asma o neumonía. ¿Has notado que tu bebé ha perdido el apetito, se niega a comer y permanece irritable? No gana peso y es posible que en consulta te hayan mencionado que sufre de anemia, desnutrición o erosiones dentales. ¿Qué puedes hacer para evitar el reflujo? Aunque no es fácil, trata de evitar los sentimientos de frustración y malestar que sientes al no saber qué pasa. Sin quererlo puedes lastimar el vínculo afectivo que tienes con tu hijo. Aprende a reconocer los motivos del llanto de tu bebé. Muchas veces no se trata de hambre y sin quererlo puedes estar alimentándolo en exceso. Aliméntalo en posición semisentado o sentado, nunca acostado. Para evitar que aumente la presión al interior del estómago, intenta darle porciones pequeñas, así tengas que aumentar la frecuencia con que lo alimentas. Al terminar de comer, colócalo en posición semivertical y vertical sobre tu hombro de 5 a 10 minutos para que elimine el gas que ha deglutido al comer. Prefiere la lactancia materna porque su nivel de acidez disminuye los episodios de regurgitación. Examina tus pezones. La presencia de fisuras puede hacer que se mezcle la leche materna con un poco de sangre, lo que aumenta la posibilidad de que presente vómito. Prueba restringiendo tu consumo de leche y huevo por una semana. Se ha visto que los bebés que tienen tendencia a sufrir alergias alimentarias pueden presentar más episodios de reflujo. Si tu bebé se alimenta con fórmula láctea, prefiere aquellas que contienen proteínas o aminoácidos ampliamente hidrolizados. Revisa que la ropa o el pañal que utiliza no le quede pequeño o lo comprima a la altura del abdomen. Por último, asista a control médico cada mes hasta que tu bebé cumpla el año. Así podrás detectar a tiempo cualquier cambio en su ganancia de peso y podrás comentar las dudas que tengas acerca de si los síntomas que presenta tu bebé se relacionan con reflujo gastroesofágico y requieren ser estudiados. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.